Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Bien, bien. Sí, se escucha muy bien y Perfecto. estamos casi listos para comenzar con este vivo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias nuevamente por este espacio de preguntas, de muchas respuestas, ¿sí? Así que sabemos que estás a full, que hace casi 2 días que no dormís. Más o menos, sí. Noches difíciles tuvimos. Ay, bueno, forma parte de tu trabajo, ¿no es cierto? Sí, Una situación, ¿no? Donde se vive día a día, ¿no? Muchas veces. sí, no hay horarios, no hay nada programado, viene cuando tiene que Mm. venir y bueno, vamos. Es así. Bien, así que bueno, aprovechamos que en este momento hay cierta estabilidad y arrancamos entonces con este vivo. Hay muchas preguntas. Mira, Marce, primero queremos agradecer a todas las personas que estuvieron dejando sus comentarios en tus redes sociales. Hoy vamos a tratar de dar respuesta a todos los interrogantes que nos estuvieron haciendo y animamos a todas las personas que están viendo este vivo que puedan dejar también sus inquietudes, sus consultas a través del chat, que seguramente en algún momento vamos a estar dando espacio a cada una de ellas, ¿sí? Así que Marce se está uniendo la gente, así que en segundos ya estamos comenzando. Les contamos que bueno, tus redes sociales ya superaron los 1000 seguidores, estamos muy agradecidos porque bueno, también es una forma de compartir en estos espacios todas estas dudas que muchas veces los papás tenemos, ¿no es cierto? Mucha incertidumbre en el momento del embarazo y queremos aprovechar estos espacios para brindar contención, asesoramiento y realmente, Marce, tu apoyo es realmente muy, pero muy importante. Así que en nombre de todos te queremos dar las gracias. Gracias, Guille. Muchas gracias. Bueno, mira, vamos entonces a comenzar con algunas preguntas. Eh, Mira, Cintia nos dejó un mensaje y dice, nos pregunta, ¿cuándo se puede hacer una actividad física? Pero se refiere quizá a una actividad física como correr, hacer abdominales, luego de tener una cesárea. Esa es la primera pregunta que queremos hacerte, Marce. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, a lo mejor las chicas que tuvieron sinceras conmigo ya lo escucharon esto, pero lo que trato de explicar siempre es que tenemos como etapas, ¿sí? Pasos después de una cesárea. Recordar que una cesárea es una cirugía y los riesgos de sobreexigir el abdomen es lo que nosotros llamamos cementración, que es como si fuese una hernia posterior al evento quirúrgico. ¿Sí? La zona que uno incide, ¿sí? En lo que es la cesárea es una zona débil de la pared abdominal, entonces hay que cuidarla un poquito. Mis recomendaciones son que el primer mes haya un método de contención, puede ser la faja de velcro o una truza, pero que la paciente haga una vida normal. Cuando uno habla de ejercicios, como vos hablabas, Guillermo, de a lo mejor hacer abdominales o alguna actividad con peso, yo les pido que haya un lapso de 3 meses y siempre en forma progresiva. Es decir, que primero empezar con algo aeróbico, reforzar los abdominales y después darle un poco más de exigencia. El tipo de cirugía que se utiliza hoy en día, que es la cirugía de Pannstein, es muy poco ventrógena, es decir, que no suele hacer complicaciones después de los esfuerzos. Así todo hay que cuidarla, como toda cirugía. Y no es lo mismo si vos tenés una sola cirugía que si tenés varias cirugías. Cuantos más cirugías tenés, cuantos más cesáreas tenés, la pared abdominal es mucho más Claro. débil que cualquier otra pared que a lo mejor nunca tuvo una injuria, ¿sí? Bien, bien, súper, súper claro. Gracias, Marcelo. Bárbara nos dejó un mensaje también y comenta, rompí bolsa y en el trabajo de parto me aconsejaron caminar y sentarme en el inodoro. ¿Eso está bien? ¿Tiene alguna explicación? Bien. Cuando a una persona le dicen que camine, lo puede decir un médico, una partera, o que se siente en el inodoro, muchas veces usamos directamente el banquito de parto, ya en las clínicas, en nuestra clínica también está,
uno busca la verticalidad, y de esta forma que a lo mejor la cabeza, es decir, la presentación del bebé, se apoya un poco más con el pecho del útero, y esto favorece un poco el trabajo de parto. Lo único a revisar, en el caso de cuando uno rompe bolsa, son los accidentes de cordón, ¿sí? Entre ellos, lo que se llama la prosidencia de cordón. Es decir, que el cordón se anteponga ante la cabeza. Y este accidente es una complicación importante que termina generalmente en cesárea. Es decir, que el cordón sale antes que la cabeza por el canal de parto. Eso puede hacer que la cabeza comprima ese cordón y tengamos una complicación. Entonces, es el único punto a ver, la funiculopatía, es decir, los accidentes de cordón, a la hora de pedirle a la paciente que camine o haga fuerza o se siente en el banquito de parto o en inodoro cuando ya rompió bolsa. Se puede hacer, pero tiene que ser bajo supervisión de una partera, ¿sí? Una licenciada obstétrica o de algún médico obstétrico. Bien, bien, bien. Gracias, Marce. Aquí Maca nos deja una consulta. Dice, tengo 12 semanas de embarazo, tiene turno con vos, pero todavía no se hizo la ecografía de TN. Y no sé si se refiere a la translucencia nucal, que puede seguir esperando. ¿Qué pensás de eso? La realidad es que tiene un tiempo limitado. La ecografía de translucencia nucal se hace entre la semana 11 y la 13.6, es decir, que está contrarreloj. Cuando es así, yo le digo a mis pacientes que no esperen el turno, que se acerquen en cualquier momento de que yo estoy, les hago la orden de la translucencia nucal, y después, cuando llegue el momento del turno, ya estamos más tranquilos. Lo que pasa es que esta ecografía es muy estricta en cuanto a qué momento del embarazo hacerla. Y pasada esa fecha, ya no tenemos posibilidad de hacerla. Entonces, Claro. es importante que las chicas sepan que se hace entre la semana 11 y 13.6. Y después hay eventualidades. A veces los embarazos nos enteramos que estamos embarazados cuando ya pasó más de la semana 14, o está sobre la fecha y hay un error de fecha de última menstruación, entonces perdés esa oportunidad. O burocráticamente es difícil a veces conseguir turno con el médico obstetra que uno elige. Entonces, en mi caso, yo no tengo problema que se acerquen en cualquier momento para hacer la ecografía de la translucencia. La orden son 5 minutos, no hay que avisar a nadie, me van a buscar y listo. Y después, por más tiempo en el consultorio, haremos la primera consulta. Bien, hablando de eso, me salteo algunas preguntas, pero tiene que ver, ¿no? Porque muchas personas están preguntando dónde atendés. Si Marce, podés recordarlo, ¿sí? En realidad, yo estoy los días martes y jueves al mediodía en la clínica IMA, en la sede de Lomas, haciendo consultorio. Y después estoy los viernes desde la mañana en la clínica IMA, en la sede de Adrogué. Es decir, al lado de la clínica donde está la internación, hay un sector para mujeres, y en ese sector es donde atiendo los días viernes. Bárbaro, gracias. Cualquier cosa pueden ingresar al sitio web marcelomoresco.com y ahí están todos los detalles respecto a los consultorios como para que puedan orientarse. Vamos a una pregunta de Cassandra, ¿sí? Dice, ¿se puede evitar la coliestasis en el segundo embarazo? ¿Qué tenés para decirnos, Marce? No hay forma de evitarla. Lamentablemente, lo que sí, en forma esperanzadora, le puedo decir que no necesariamente se repite la colestasis. Cuando uno tiene una colestasis gravídica en el primer embarazo, si bien es cierto que tiene alta chance de que se repita, no siempre sucede. Antiguamente se hablaba de la dieta, que uno con una dieta hepatoprotectora podía prevenir o mejorar la colestasis, pero está muy discutido. La realidad es que te toca. De hecho, hay muchas cosas de la colestasis que no sabemos. Sigue siendo de causa desconocida, aunque sabemos qué es lo que se produce con el aumento de ácidos biliares en sangre y demás, pero la causa sigue siendo desconocida. Hay algunas teorías, pero no tenemos la certeza. Por lo tanto, prevenirlo, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer. Marce, ¿podrías brevemente preguntan, mejor dicho, qué es la coliestasis? La colestasis es una enfermedad propia del embarazo, es decir, que fuera del embarazo no existe patología, ¿sí? Típicamente lo que se da es una imposibilidad del hígado, ¿sí?, de eliminar los ácidos biliares. Esto hace que los ácidos biliares aumenten en sangre. Los ácidos biliares, que realmente tienen un nivel bajito, cuando aumentan generan toxicidad. En la mamá esta toxicidad
le genera muy, muy característicamente picazón. Nosotros llamamos prurito. Y esta picazón me pica todo el cuerpo, sobre todo a la noche, y eso incluye las palmas y las plantas de los pies. Los síntomas de colestasis son bien característicos. Cuando una paciente tiene este tipo de picazón, no otro tipo de picazón, porque hay mucho prurigo del embarazo y reacciones alérgicas y más que puede confundir, pero ante la picazón que es de todo el cuerpo, a veces es insoportable. Incluye las palmas y las plantas de los pies, y sobre todo a la noche es motivo de consulta, y se hace en el laboratorio de ácidos biliares como para ver en qué situación estamos. Esa toxicidad que le genera la mamá también es tóxico para el bebé. O sea, la colestasis, la gran macana que tiene es que es muy difícil el seguimiento. Puede dañar al bebé, puede generar problemas, y a veces uno tiene que tomar la decisión de sacarlo antes de tiempo, porque el riesgo es la muerte fetal intraútero, sin duda. Claro, claro. Mira, respecto a este tema, hay una pregunta de Sin que dice a mi hija de 10 años, no tiene que ver con este tema, ¿no? Pero dice, a mi hija de 10 años le llegó el periodo, es muy chica. ¿Qué recomendaciones me darías? Bueno, tranquilidad, ¿sí? Diálogo, explicar a esta nena de 10 años que es algo normal, que es algo que le pasa a todas las mujeres, que es algo fisiológico. Está bueno el acompañamiento, hay muchos médicos que hacen adolescencia. En la clínica tenemos a la doctora Julieta Gamero, que hace adolescencia, y se hace un acompañamiento muy, muy interesante, sobre todo para darle seguridad en esta transición que a veces lo físico llega antes que lo intelectual, entonces se producen muchos cambios, eso genera inseguridades, y los papás a veces no sabemos cómo tratar el tema. Los colegios todavía estamos años luz de que la educación sexual sea como debe ser. Entonces, el acompañamiento del médico está bueno, y hay gente que se dedica a eso. Pero sobre todo tranquilidad. Tranquilidad, conversar, explicar con naturalidad, que esto es algo que pasa a todas las mujeres, en mayor o menor medida a una edad más temprana, pero siempre con mucha tranquilidad y sin dudar la consulta al especialista. Bien, excelente, Marce. Tenemos otra consulta. Debbie nos pregunta, ¿no? ¿Los edulcorantes son tóxicos para el bebé durante el embarazo? ¿Qué podés comentar, Marce, de esto? No está demostrado que sea tóxico. Está discutido y hay muchos trabajos, sobre todo en Estados Unidos, sobre el aspartame y otros edulcorantes que a la largo plazo pueden generar algún problema, incluso relacionados con procesos oncológicos, pero no estaría contraindicado el uso de edulcorante durante el embarazo. Bien. Tenemos otra pregunta de Ale, y de paso, bueno, agradecemos a todos los comentarios que están dejando en el chat. Si tienen más preguntas, anímense a colocarla en el chat, que vamos sin duda a dar respuesta a cada una de estas interrogantes. Dice Ale, estoy de 26 semanas, y te pregunta esto, ¿no? Si puedo hacer algo porque se agita mucho, y si hago algo que está de más, termina como con mucho, muy agitada, ¿no es cierto? ¿Es normal esto? Está de 26 semanas. ¿Qué podés contarnos, Marcelo? Salvo casos muy, muy puntuales, me animo a decir que es más que habitual y normal, ¿sí? Entender que vamos a tener un cambio a nivel fisiológico, el cuerpo trabaja diferente, el corazón trabaja diferente, tiene un gasto cardíaco mayor, un aumento del volumen minuto, eso hace que a veces sentamos como que el corazón nos late más fuerte, nosotros llamamos palpitaciones, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca para compensar ese gasto. Entonces, es habitual que uno sienta esa falta de aire porque el corazón está trabajando para que otras cosas, entre ellas nuestro bebé, tengan el oxígeno que requieren. Por otro lado, también a medida que aumenta el tamaño de la panza, hay una cuestión restrictiva, o sea, la capacidad del diafragma de expandirse es menor, entonces la entrada de aire suele ser un poquito más dificultosa. Cuanto más panza tenemos, más dificultoso va a ser. Sobre todo se ve en forma exagerada en las chicas que tienen un líquido aumentado, bebés muy grandes, embarazos gemelares.
donde la falta de aire, palpitaciones y más hace mucho más evidente. Bien, bien. Evelyn te pregunta cómo recuperarse, ¿no?, de la diastasis abdominal. ¿Podés contarnos también un poco de qué se trata todo esto? Bien. Un poco al principio hablamos de lo que es la pared abdominal, ¿no? En la pared abdominal tenemos lo que llaman los rectos abdominales, que son como dos columnas musculares en el medio, que hasta determinado punto luchan por mantener la panza chata, ¿sí? Siempre gana el bebé, siempre gana el embarazo. Entonces, a medida que aumenta, esto se da generalmente después de la semana 20, se produce la separación de estas dos columnas. Y esa separación de estas dos columnas, los rectos abdominales, se llama diástasis. Y a veces le digo a mis pacientes que es medio loco, pero de una semana a otra aparece la panza, no te dejaban el asiento del colectivo y te empiezan a dejar el asiento del colectivo. Realmente se asocia con una semana donde empezamos a percibir mucho más los movimientos. Esto gracias a que se produce esta diástasis de los rectos. Cuanto mayor es el volumen del útero y del bebé, mayor es la diástasis, y a veces, luego de haber parido, ya sea por parto o por cesárea, esta diástasis queda evidente. Lo indicado sería reforzar la pared abdominal con ejercicio. Todo ejercicio que refuerce la pared abdominal en cuanto a los músculos rectos, pero también a todo el tracto abdominal, va a generar que la panza vuelva a ser chata de vuelta. Lo que dice la literatura es que todo vuelve a la normalidad, excepto el pecho después de un embarazo, todo vuelve a la normalidad. Esto debería ser así. Existe la posibilidad, y esto ya es un paso un poquito mayor, de hacer una cirugía para recomponer esos rectos, una cirugía plástica. Incluso hay profesionales en la clínica, está Francisco Medina, que lo hace por la paroscopía. Yo lo recomiendo, pero una vez que decidieron no tener más chicos, porque si se hacen una cirugía plástica para reforzar los abdominales y vuelven a quedar embarazadas, esto es un poco sin sentido. Pero bueno, por lo pronto la actividad física posterior que refuerce el tracto abdominal está bien, y dejamos para la que más le guste el evento quirúrgico de forma plástica. Bien, bien. Marce, Rochi dice, después de perder un embarazo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para buscar un bebé? Bien. Primero, el tiempo anímico, el tiempo mental que la pareja necesita. Y esto no tiene un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 2 años. Bueno, eso es fundamental. Claro. En segunda instancia, vamos a lo biológico, ¿no? Se suele decir 6 meses, mínimo 3, pero 6 meses es el tiempo para que el útero se recupere, para que hormonalmente nos recuperemos, para que si hubo alguna pérdida con sangre también le demos tiempo. La médula se tarda 120 días en recuperar todos los glóbulos rojos. Entonces se trata de decir 6 meses, pero mínimo 3, como para empezar a buscar de vuelta. Y obviamente no es lo mismo cuando perdiste un embarazo a los 20 años que cuando lo perdiste a los 37, donde a lo mejor los tiempos son un poco más cortos, donde la chance de quedar embarazada es menor. Entonces uno trata de acomodar también a cada situación particular, pero lo recomendado suele ser 6 meses. Bien, bien. Y también Luz nos acaba de comentar acá en el chat cuál es el tiempo que se recomienda para un segundo embarazo. ¿No? El periodo intergenésico recomendado es de 2 años. ¿Sí? Pero también hay que ver las necesidades individuales. No es lo mismo esperar 2 años cuando tu hijo fue el primero a los 40 que cuando tu hijo fue a los 25. ¿Sí? Tampoco es lo mismo en caso de si tuviste cesárea o un parto normal. Tampoco es lo mismo de acuerdo a la cantidad de chicos que uno quiere tener. Entonces, cada caso individual es importante. Recuerden siempre que también está el periodo de lactancia, que es importante y uno lo tiene que validar. Entonces, también uno tiene que ver cuánto tiempo le queda la teta al bebé, mantener ese vínculo, porque a veces quedar embarazada significaría cortar ese vínculo de lactancia. Entonces, son un montón de cosas que uno tiene que tener, pero si nos vamos a la literatura, nos dicen periodo intergenésico adecuado es mayor a 2 años. Bien, bien, bien. Una pregunta de Macarena, ¿sí? Quiere preguntarte,
¿En cuánto tiempo luego de regularizarse la tiroides debería lograrse el embarazo? Bien. Es lo mismo, no es lo mismo si es un hipotiroidismo que un hipertiroidismo, ¿sí? Y en eso hay que ver qué tratamiento se usa para el hipertiroidismo, sobre todo, es un poco más complejo. Lo que tienen que saber, la mayoría de las chicas, o es mucho más frecuente el hipotiroidismo, ¿sí? Son las chicas que deben usar la levotiroxina, es decir, la hormona T4, en reemplazo de lo que su cuerpo no produce. Lo que tienen que saber es que bien asesoradas, bien acompañadas, la levotiroxina, cuando uno la toma por vía oral en forma adecuada, es como si la fabricara uno mismo. O sea, llega con la pastilla en la dosis adecuada a estar eutiroideo, es decir, que el funcionamiento tiroideo sería reemplazado en forma adecuada. Siempre se aconseja hacer un control cuando uno queda embarazada, porque se suele ajustar un poco la dosis, a veces se da una dosis un poco mayor para transcurrir el embarazo, pero no es algo que nos pueda llegar a complicar si están bien acompañados. Con una dosis adecuada, un hipotiroideo bien medicado, su tiroides trabaja igual que la tuya, que la mía, y no va a tener ningún inconveniente. Bien, bien, bien. Bueno, acá Cassandra te hace una consulta. Estoy de 17 semanas y me salió un análisis de TGP con el 89%. ¿Le afecta esto al bebé? TGP, supongo que está hablando de enzimas hepáticas. No entiendo lo del porcentaje, generalmente es un valor neto, sí, pero no en porcentaje. Las transaminasas aumentadas pueden hablar de muchas cosas, pero más que nada hablan de daño hepático. Para que tengan una idea, es una enzima, una proteína que está dentro de la célula hepática. Entonces, si aumenta mucho en sangre, tenemos que pensar que las células hepáticas se están rompiendo. ¿Se entiende? Al romperse la célula hepática, se libera y aparece mucho en sangre. En algún momento se puede asociar a daño hepático por algún cálculo, por una hepatitis, o incluso cuando el embarazo es más avanzado, hasta por la colestasis. Habría que ver el caso particular, estudiarlo. Muchas veces, cuando es sobre todo en el primer trimestre, a las 17 semanas y demás, no suele ser nada importante y se repite el estudio y que no genera ninguna complicación. Pero hay que estar atentos, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, invitamos a, si hay más preguntas, si quieren consultarle al doctor Marcelo Moresco algo en particular, pueden utilizar el chat, como muchos de ustedes lo están haciendo, y vamos a seguir con esta entrevista. Hay otras preguntas que, mira, Nancy dice, Marce te pregunta, ¿podés explicar algo sobre parto normal y microbiota? ¿Puede ser? ¿Microbiota? ¿No? Bien, sí, a ver, entendamos algo de lo que es la microbiota. Nosotros, en todo el cuerpo, sobre la piel, en nuestra boca, en nuestros genitales, la mujer en la vagina, en el intestino por dentro, tenemos bacterias que las llamamos microbiota. Son bacterias buenas, que arman un ecosistema de tal forma que eh, evitan enfermedades, que nos protegen de otras bacterias malas, ¿sí? De otros hongos oportunistas. Esto es muy importante, sobre todo a nivel vaginal. Los lactobacilos, que son las bacterias de la flora vaginal habitual de la mujer, digamos que se comen a la candidiasis y la mantienen ahí al margen. Lo que se está hablando hoy en día, obviamente es relativo y estudiar, que cuando un bebé nace por vía vaginal, adopta la microbiota de los lactobacilos que tiene la vagina de la mujer. Y eso lo favorece a tener una mayor respuesta inmunológica a las enfermedades y una mejor respuesta a la tolerancia de la leche. Que cuando nace por cesárea, que es parcial, porque ahí captaría las bacterias de la flora habitual de la piel y no de la vagina, entonces se piensa que puede llegar a estar un poquito más desprotegido el bebé por la microbiota. Es a ver, un universo a estudiar, re interesante, pero bueno, eso es lo que habla la diferencia entre un parto normal
la microbiota del bebé posterior al parto de una cesárea. Bien, bien. Bueno, también preguntan, Gabriela, ¿no? El tema de la ligadura de trompas, ¿no? Cuando no se quieren tener más hijos. ¿Qué nos puedes decir, Marce? Y en la ligadura de trompas es un método fabuloso para el que decide no tener más hijos. Ujú, A diferencia de otros métodos, tenemos dos cosas para pensar. Una, que es definitivo, si bien está descrito que por medio del tratamiento uno puede llegar a otro embarazo, la persona que elige la ligadura de trompas tiene que pensarlo como algo definitivo, porque la trompa dañada no es lo mismo, y hacer un tratamiento con ITSI de fertilidad y demás no es tan fácil. Entonces, tiene que tener muy en claro que es definitivo. Y lo otro que hay que pensar es que es quirúrgico, ¿sí? Es decir, que hay que abrir la panza, entrar a la cavidad abdominal, reducir la ligadura de trompas y, si se puede, para ser más definitivo, la sección de esas trompas, ¿no? Cuando uno va a una cesárea por una causa obstétrica, puede elegirlo, ¿sí? Hoy en día igual se puede planificar una cesárea en forma electiva para hacerlo. Quiero hacer un paréntesis con esto, Guille. ujú, Es mucho más fácil la vasectomía masculina ujú. que la ligadura de trompas. Es una cuestión prácticamente ambulatoria, que no tiene grandes complicaciones, es mucho más accesible, es decir, que no hay que entrar a cavidad abdominal, no es una cirugía mayor. Hoy en día, por suerte, los varones lo están haciendo con mucha mayor, digamos, sororidad con respecto a las mujeres, pero estamos lejos, lejos. El varón siempre tiene miedo, siempre es la mujer la que toma la iniciativa, y tenemos que empezar a cambiar el chip de que no todo lo que es anticoncepción pasa por la mujer. Tenemos que empezar a dar un paso más los varones, estamos muy atrasados todavía. Y en esto, si yo tengo que elegir entre la vasectomía y la ligadura, deberíamos elegir siempre la vasectomía, salvo que haya una causa obstétrica que, Ujú. como se dice, que nos lleva a una cesárea y ahí se puede aprovechar. Claro, Son claro. decisiones que se toman en pareja. Hice este paréntesis la vasectomía porque me parece que hay que hacerlo, pero bueno, la ligadura es un muy buen método para el que tiene las cosas bien claras, que no va a querer otro nunca más, o que su vida corre riesgo en caso de un nuevo embarazo. Claro. Y bueno, sí o sí es un evento quirúrgico. Bien. Excelente dato, Marce, esto que nos estabas comentando. Hay más preguntas a través del chat y les agradecemos la participación de todos los que están dejando sus comentarios, sus saludos. Noé te hace una consulta. ¿Hay alguna manera de evitar las hemorroides en el embarazo? Bien, a ver. Los hemorroides son varices, ¿sí? Las varices que son muy frecuentes en el embarazo, que pueden ser varices vulvares, varices hemorroidales, varices en las piernas, tienen dos componentes. Por un lado, la debilidad en la pared de la vena, ¿sí? Una vena débil, y por otro lado, el aumento de la presión venosa. Cuando se juntan esas dos cosas, aparecen las varices, y en este caso las varices hemorroidales, que son tan molestas para el embarazado. Esto es una cuestión física. Cuando uno pone un stop, en este caso va a ser el bebé, en la circulación, en el retorno venoso, va a aumentar la presión y esa vena se va a hinchar. No hay mucha forma de prevenirla, pero sí hay tratamientos, ¿sí? Se puede usar venotónicos, los ejercicios que aumenten todo el retorno venoso, los masajes con drenaje linfático, se puede utilizar también dietas que disminuyan la presión en la ampolla rectal, una dieta rica en fibra, se puede usar cualquier hormona como lidocaína o hidrocortisona en forma local, baños de asiento con malva como antiinflamatorios, incluso hasta corticoides intramusculares se pueden usar. Hay muchas cosas para hacer. Mis pacientes saben que siempre que tienen esto lo podemos consultar a Gustavo Hernández, un cirujano amigo de la clínica, que me ha resolvido grandes problemas de este tipo. Eh, pero bueno, es algo que prácticamente en mayor medida siempre puede estar, Ujú. que no sea algo para preocuparse mucho, saber que va a estar y que se puede tratar. Lo que sí quiero que sepan es que no es indicación necesaria. A veces uno Claro. piensa que para tener un cuadro hemorroidal muy importante está privado de tener un parto. No es una indicación necesaria absoluta. Y por otro lado, cuando nace el bebé, se restituye la circulación
y esa pata que teníamos, que era el aumento de la presión venosa, disminuye, así que muy probablemente a las 2 o 3 semanas todo vuelve a su normalidad. Buenísimo, buenísimo. Marce, Cassandra pregunta sobre la coloestasis, que estuviste hablando hace un ratito de esto. Le decimos a Cassandra que Marcelo, cuando termina este vivo, lo va a grabar y después va a terminar siendo alojado en el sitio web para que puedan volver a escucharlo, así que no te preocupes que toda la explicación que estuvo dando vas a poder acceder a ella. Y también preguntan en el chat si podés hablar un poco sobre el anillo vaginal. Bien, sí, el anillo vaginal. Estamos hablando de un método anticonceptivo. A veces hay que abrir un poco la cabeza en cuanto a los métodos tradicionales anticonceptivos. El anillo vaginal es un método hormonal, es decir, que es similar en su forma de funcionamiento con lo que son las pastillas, ¿sí? Dentro de los anticonceptivos hormonales tenemos las pastillas, el chip hormonal, tenemos el parche y aparece el anillo vaginal. La gran ventaja del anillo vaginal por encima de los anticonceptivos orales, que son a lo mejor los más usados hoy en día, primero que no tienen primer paso hepático, es decir, que no genera intolerancia. ¿Sí? A veces las pastillas caen mal, dolor de cabeza, bueno, todo eso se evitaría por el anillo vaginal. En segunda instancia, lo puede manejar la mujer en forma individual y hay menos olvidos, ¿sí? Porque un anillo te dura un mes. Es más, vos te bajás la aplicación, que hoy en día hay laboratorios que te bajan la aplicación y te dicen cuándo colocarlo y cuándo sacarlo. Entonces, es una de las cosas que yo recomiendo. Cuando uno busca un método hormonal, el anillo vaginal para mí es superior a las pastillas. Lo que pasa es que hay que animarse. Son cosas nuevas que van viendo, pero en muchos aspectos es muy superior a las pastillas. Hay 2 laboratorios que lo trabajan en nuestro país. Si la obra social lo cubre, es para recomendar. No, otra cosa de esto, no impide que tenga relaciones, la mujer puede sacarlo, tener una relación sexual, volver a colocarlo, es más fácil de lo que uno cree. Bien, bien, bien. Marce, 2 preguntas que tienen que ver un poco con cosas que la gente lee en internet o escucha o comentan. ¿Qué podés decirnos de esto de que se está hablando de como la tendencia a dilatar, cortar el cordón? No sé si esto lo escuchaste, es conveniente. Y después hay otro tema que tiene que ver con esto de comer la placenta. No sé si es una tendencia en algunos países. Estas 2 cosas que están siendo como temas polémicos. Bien, 2 cosas, vamos por separado. O sea, cuando hablamos de cordón, hablamos de ligadura oportuna, ¿sí? Hay un montón de estudios, ya se sabe hace mucho tiempo, que salvo algunas cuestiones muy particulares del bebé que nace deprimido y que necesita ser asistido, la ligadura oportuna mejora muchísimo los laboratorios del recién nacido en cuanto a anemia y demás. Y digo ligadura oportuna porque no es que hay que dejarlo 5 días, no. Se habla de o 2 minutos o que deje de latir. Mínimo 1 minuto. Entre 1 y 2 minutos es lo que deje de latir. Eso es una ligadura oportuna del cordón. Y eso está recontrademostrado. Ya no es tan nuevo esto. Esto es viejo. A veces uno el cordón lo corta cuando el neonatólogo da la orden, porque tiene que ver cómo nace el bebé, pero si trabajamos con un buen equipo, el neonatólogo, un equipo con paciencia, sabe que la ligadura oportuna hoy en día es innegable e innegociable, salvo algunos casos muy particulares. Con respecto a lo de la placenta, tú decías de comer y demás, hay muchas especies, incluso animales, que comen su placenta y demás. La justificación que uno busca en esto es que es una vuelta a los valores de hierro por medio de la placenta, pero no hay ninguna literatura oficial que lo avale. O por lo menos cuando nosotros hablamos de medicina basada en la evidencia, con estudios multidisciplinarios, multitudinarios. Siempre vamos a encontrar algún informe de que está bueno comerse la placenta, pero no son
los que predominan, los que la medicina, la salud pública de nuestro país son los que están fomentando. Son casos más pequeños. Dejo abierta la posibilidad de que mañana, dentro de unos años, esto sea algo que la Sociedad Argentina de Medicina o la Sociedad de Obstetras digan, bueno, che, pónganse la placenta. Pero no es algo que la medicina hoy promueva ni está cerca de hacer. Bien. Marce, respecto al tema de la alimentación durante el embarazo, ¿sí? ¿Hay alguna recomendación sobre algunos alimentos que no pueden faltar? Sí. Primero la hidratación antes que la alimentación. Uh-huh. A mí me gusta decirle a las chicas que por lo menos el 50% de su dieta sea frutas y verduras, tiene un montón de vitaminas. Las que comen carne, porque hoy en día tenemos una población importante de gente vegetariana, pero al menos 3 veces por semana carne. No dejar de incluir lácteos, es importantísimo, el tema del calcio. Uno paga con osteoporosis en la menopausia cómo se alimentó durante el embarazo, y eso siempre lo voy a recalcar. Convengamos que más allá de lo que uno habitualmente ingiere, los requerimientos en el embarazo son mucho mayores, entonces a veces suelen ser insuficientes. No soy de los que da vitaminas porque sí, no me gusta, salvo algunos casos puntuales donde hay que suplementar con hierro y demás. En mi población que se alimenta bien, trato de manejarnos de esa forma, pero en algunos casos se puede hacer un complejo vitamínico como para complementar. Pero bueno, la alimentación sí, para mí es mucho más importante la buena alimentación que el número que aparezca en la balanza cada vez que viene a mi consultorio. Puede decir cualquier barbaridad la balanza, pero si uno se alimenta bien, siempre les digo lo mismo. Primero, ¿qué me aporta el bebé lo que como? Segundo, ¿cuánto me sobra a mí? Es decir, verle el valor nutricional y el valor calórico, y de esa ecuación ver cuánto puedo comer. Si tenemos ese ejercicio mental todos los días, la cosa va a ir muy bien. Bien. Y un tema que también suele generar confusión, si el ácido fólico, por ejemplo, tiene que ver más para beneficiar a la mamá o para beneficiar al niño. ¿Cuál es, digamos, es como, actúa como una vitamina o en realidad es más que nada para favorecer el desarrollo adecuado del niño? ¿Cuál es la diferencia o es ambas? ¿Qué podés decirnos de esto? En realidad es ambas, pero habitualmente se usa en el embarazo para el bebé. Salvo en algunos casos puntuales donde hay tipos de anemia que requieren la utilización del ácido fólico, en el embarazo usamos el ácido fólico como un complemento para la formación del tubo neural del bebé. Es decir, que el ácido fólico ayuda a que se forme mejor el tubo neural del bebé, ¿sí? Cuando hablo de tubo neural, hablo de, por ejemplo, las espinas bífidas, mielomeningocele y demás. Esto ocurre generalmente entre la semana 8 y 9, ¿sí? En la embriogénesis, por lo tanto es importante que se utilice durante el primer trimestre. Es más, la recomendación es empezar a tomar el ácido fólico antes de empezar a buscar un embarazo, ¿sí? Uh-huh. Bien, qué importancia entonces esto de la planificación, ¿no? Esto de si uno quiere planificar un embarazo, pensar esto del ácido fólico como una acción previa a esto de empezar a buscarlo, ¿no es cierto? Sí, todo. La planificación es fundamental. Sobre todo las chicas que vienen con patologías previas tienen que planificar el embarazo, pero bueno, una de esas cosas es el ácido fólico, ¿no? Bien, bien. 2 consultas más, Marce. Mariana quiere hacerte una consulta sobre hasta qué semana se puede programar una cesárea. No hay un límite, sí hay una recomendación. Y siempre estamos hablando de pacientes sin patología previa, ¿no? Porque a veces uno Claro. programa una cesárea en forma urgente por una hipertensión severa, por una preeclampsia, por una restricción de crecimiento. Pero vamos a pensar en la mujer que elige su cesárea o tiene una cesárea previa y la tiene que programar porque nunca ocurre que nuevamente arranque el trabajo de parto. La recomendación es pasar la semana 38, si se puede en la semana 39 o llegando a la 39, pero se puede esperar. O sea, se puede esperar hasta la semana 40, la semana 41. No hay un límite, salvo que haya una cuestión médica que nos diga que haya una urgencia para sacarlo, ¿no? Bien, bien, bien. Y también nos preguntan, está de 18 semanas,
Cassandra, empezó a sentir como una presión o una molestia en la parte baja de la panza. Te pregunta Marce si es algo normal esto. Puede ser completamente normal. De todas formas es motivo de consulta. Hay veces que las infecciones urinarias pueden generar esas molestias. La pauta larva más importante todavía, la semana 18, a mi criterio, es el sangrado, o sea, lo que define una amenaza de aborto, incluso un aborto tardío es el sangrado. Pero esas molestias son para consultar. Descartar, como te decía, infecciones urinarias, algunas cuestiones menores del tracto genital. Para quedarse tranquilos que es habitual, que es normal. Esto estamos hablando del crecimiento uterino y la resistencia que hacen los músculos abdominales. Eso es habitual, pero es motivo de consulta. Bien, bien, bien. Respecto, Marce, a embarazo y vacunación. Dice, estoy vacunada, ¿tengo que tener algún cuidado en particular o puedo hacer vida normal? ¿Qué recomendás como Habría que prevención? ver vacunada a qué, ¿no? ¿A qué está vacunada? No sé si se habla de las vacunas del COVID o... Puede ser que hable de las vacunas del COVID. Claro, si tenemos una dosis, una segunda dosis del COVID, estamos más que cubiertos. De todas formas, se mantienen los mismos cuidados que mantenemos siempre. Todavía es obligatorio el uso del barbijo, tratar de evitar estar con gente con fiebre, con gente con tos y demás. Pero bueno, por suerte la vacunación llegó, está llegando y hace una diferencia sustancial. Si se refiere a otras vacunas, ya tenemos que hablar de cada una de esas vacunas, pero supongo que debe ser por la de COVID. Sí, seguramente. Vale, también te hace una consulta. La peridural, ¿se puede dar en un parto natural? Sí, se llama peridural de conducción. Tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja es el tema del dolor. Sí podemos decir que disminuye un poco la sensación de pujo. Eso a veces genera un poco de angustia, un periodo expulsivo más prolongado, que tarde más la expulsión del bebé. En algunos casos puede deprimir un poco el bebé, por eso tiene que ser bajo estricta indicación y control médico. Debe hacerse con indicaciones, o sea, cuando ya hay un trabajo de parto ya desarrollado, no con la primera contracción, o sea, tiene que tener por lo menos una dilatación de mayor a 4 centímetros, la cabeza bien apoyada, y que no haya ninguna complicación fetal como para poder hacerlo. Son decisiones, están al alcance de la mamá hoy en día, se puede hacer, se llama peridural de conducción. Bien, bien, bien. Acá Soledad nos hace una consulta y pide tu opinión, ¿no? ¿El sobrepeso es un impedimento para quedar embarazada? No, no es un impedimento, pero nos pueden dar complicaciones. En esto las preparaciones que hablábamos de preparar un embarazo, la obesidad es algo para tratar en forma previa. La obesidad trae aparejado algunas cuestiones que tienen que ver con mayor riesgo de hipertensión, con mayor riesgo de diabetes gestacional, y también algunas cuestiones que tienen que ver con los trastornos a nivel de la columna, por pesos, las rodillas. Nadie recomendaría la obesidad, pero tampoco es un impedimento. Tampoco es un impedimento. Yo sé que hay muchas chicas que les cuesta mucho bajar de peso. Está bueno consultar con un profesional y preparar el embarazo. Pero si nos encuentra un embarazo con un sobrepeso, vamos a festejar y lo vamos a acompañar. Se puede hacer un tratamiento nutricional para llegar de la mejor manera a buen puerto. En ese sentido, no es un impedimento para quedar embarazada. Bien, bien, bien. Marce, ¿y podés contarnos un poquito sobre, está el miedo a tener un bebé prematuro, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser las causas y qué hacer en estas circunstancias? Es como un temor, ¿no?, que está surgiendo en algunas mujeres. ¿Qué podés contarnos de esto? Sí, es el temor que tenemos todos los papás, ¿no? De que nazca nuestro bebé y que quede internado en la neo. Es algo no tan frecuente, pero existe. La prematurez a veces está causada por infecciones, por ruptura prematura de la bolsa, por embarazos múltiples como los gemelares, ¿sí? Por un montón de causas obstétricas. Incluso a veces el médico decide sacar un bebé antes de tiempo porque entiende que corre más riesgo el bebé dentro de la panza que afuera.
incluso aunque termine internado en una neo y que requiera oxígeno. Son situaciones muy particulares. Cuando nos tocan como papás, lo sufrimos mucho. Por suerte, el equipo de neonatología creció un montón y avanzó un montón. Pero bueno, son cosas que tienen que estar siempre bien controladas por el obstetra, y no tener miedo de consultar, no tener miedo de ir a la guardia, cuando sentimos cosas raras, cuando nos pasan dolores que antes no teníamos. Todo puede ser importante. Claro, bien, bien. Bueno, ya vamos a ir cerrando este espacio de preguntas, pero queremos hacer una más y Gabriela te pregunta, ¿qué sucede si hay poco líquido amniótico? Bien. La causa más frecuente de líquido amniótico disminuido o ausente es la bolsa rota. Lo primero que hay que descartar es que no haya roto bolsa. ¿Sí? Descartado eso, tenemos que entender la fisiología del bebé dentro de la panza. Si nosotros entendemos que el bebé, sobre todo un bebé, ¿no?, de un trimestre un poco más avanzado, por ejemplo, después de la semana 26, 27, 28, encontramos que el líquido es disminuido, entendemos que ese bebé genera líquido orinando. Es un líquido que está en circulación. Es medio chancho lo que voy a decir, pero el bebé orina, lo deglute y vuelve a circular. ¿Sí? Está en constante circulación. Cuando el líquido está disminuido, podemos pensar que está orinando poco. Entonces hay que evaluar los riñones, a ver cómo están, o pensar que hay algún sufrimiento fetal, una placenta insuficiente, que hace que el bebé esté sufriendo y por eso compensa orinando menos. Como a decir los adultos, cuando estamos en una terapia intensiva, nos controlan nuestra diuresis, la evaluación del líquido amniótico por ecografía también es una forma de ver cómo está orinando. Si esto ocurre en forma muy precoz, lamentablemente, esto es antes de la semana 20, unos oligoamnios, tenemos que pensar en alguna cuestión cromosómica, alguna alteración cromosómica grosera, y son casos mucho más complicados. Bien. Bien, bueno, Marce, agradecemos nuevamente esta predisposición, siempre presente para hacer estas entrevistas, estos vivos. Fueron muchas las consultas que hemos podido contestar. Agradecemos, más de 1000 seguidores se han juntado en este tiempo y realmente creo que este espacio es un espacio que no reemplaza el consultorio, ¿sí? Pero que ayuda bastante, ¿no es cierto? Sobre todo para de alguna manera empezar a canalizar todas estas interrogantes, las dudas, los temores, ¿no es cierto? Así que en nombre de todas las familias te agradecemos. Decimos que este vivo va a estar grabado, ¿sí? Marce después cuando finaliza lo va a grabar y se va a subir a su sitio web, marcelomoresco.com, para que puedan acceder a este y a otros más materiales de capacitación. Así que, Marce, por nuestra parte, te agradecemos, ¿sí? Y estaremos, bueno, atento a otra posibilidad dentro de poco para seguir contestando preguntas. Muchas gracias, Guille. Obviamente que espero que sirva, espero que sea, como siempre decimos, un espacio más para la mujer embarazada y la familia embarazada. Así que bueno, esperemos pronto. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Gracias a todas las familias que estuvieron del otro lado y nos veremos entonces en el próximo vivo. Suerte, Guille. Chao, chao.